de la clase. La clase de hoy, lo que vamos a trabajar hoy día, como está proyectado en el Power, va a ser la conformación de la monarquía absoluta, ¿ya? Uno de los tantos acontecimientos que se surgieron durante la Edad Moderna fue el proceso de conformación de estados monárquicos. Algunos libros de historia hablan de estados monárquicos, otros hablan de monarquía absoluta, otros hablan de absolutismo. Todos son lo mismo, todos significan lo mismo, ¿ya? Pero básicamente lo que hoy día yo quiero ver con ustedes precisamente es esto, ¿ya? Y vamos a preguntarle al primero que se conectó, que fue Manuel. Manuel, yo te muestro la pantalla que sale las monarquías absolutas y yo te pregunto, solamente viendo, Manuel, la foto, ¿me podrías decir tú quiénes van a ser los protagonistas de estas llamadas monarquías absolutas solo viendo las fotos? ¿Cuál crees tú? ¿Quién crees tú? ¿Cómo los nombres de las personas? No, el cargo, por así decirlo. ¿A quién hacen en alusión esas fotos? ¿A qué te hace familiar? ¿A qué personajes? Mm, ¿A gente luchadora? Ya, luchadora, ya. Ve bien las vestimentas, las cosas que tienen en la cabeza. ¿A qué te hace alusión? ¿A qué personajes de la historia que vemos nosotros y que no es primera vez que lo ves, te hace familiar? Si yo te pregunto, ¿sabes que la monarquía absoluta van a estar a cargo de este personaje? ¿De quién podría ser? ¿De quiénes pueden ser? Mm, Los que viven en castillo. ¿Dónde los que vivían en castillo? Los que viven en castillo. ¿Quiénes son los que viven en castillo por lo que vivían en castillo originalmente? O lo que se consideraban como gente que vivía en los castillos, en grandes tronos. ¿Los reyes o no? Muy bien, los reyes, ¿ya? Justamente. Entonces estas personas van a ser los que van a tener protagonismo en estas denominadas monarquías absolutas, ¿ya? Entonces voy a proyectar un video. Espero que le presten bastante atención a este video. Buenas tardes a los que se vienen integrando. Aquí va el video. Atención. Estados monárquicos. Se le llama estados monárquicos a aquellos cuyo poder se centró en la soberanía del rey dentro de un determinado territorio. Los ejemplos más claros fueron el de España y el de Francia, a cuyo rey, Luis XIV, se le atribuye la frase «El Estado soy yo». En estos reinos, la fuerza militar se utilizó para consolidar el poder frente a los nobles, así como para agregar a los reinos distintos territorios. Para eso, los reyes organizaron ejércitos permanentes. Además, se creó la burocracia del Estado, formada por funcionarios como consejeros, ministros, secretarios, recaudadores de impuestos. Estos funcionarios debían hacer cumplir las órdenes del rey. Los cargos más altos del Estado eran ocupados por nobles, pero los burgueses más ricos también accedieron a ellos. Incluso estos cargos fueron comprados y vendidos a los fines de recaudar. En muchos casos, la base legal del Estado fue tomada del derecho romano. También se fortaleció el principio dinástico, por el cual el trono pertenecía a una familia y era hereditario. Esto impulsó a los reyes a unirse por medio del arreglo de matrimonios entre hijos. Vamos a proyectar ahora nuevamente. ¿Qué pudieron entender del video? Benja, Martín, Milenka, Christopher, Valentina, ¿qué pudieron entender del video? Profe, yo no entendí nada, no cacho nada de lo que puso ahí. Voy a volver a explicar, a proyectar el video porque aprovechemos que el video es cortito, ¿ya? Así que vamos atentos de Que la nuevo, ¿ya? monarquía se trataba de
de tres, como de tres. Al tiro, todavía no, calma, espérame. Eso mismo. Al tiro, ya. Va de nuevo el video, atento. ¿Escucha, cierto? ¿Sí? ¿Se escuchaba, cierto? Sí, Ya, va. Sí, profe. Estados monárquicos. Se le llama estados monárquicos a aquellos cuyo poder se centró en la soberanía del rey dentro de un determinado territorio. Si yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿a qué se le denominaron estados monárquicos o monarquías absolutas? ¿Qué me debiesen responder? A la soberanía del rey. Cuando hablamos de soberanía del rey, ¿a qué se refiere? ¿Con soberanía? Al poder del rey o a la reina. ¿Ya? Seguimos. Ya. Los ejemplos más claros fueron el de España y el de Francia, a cuyo rey, Luis XIV, se le atribuye la frase «El Estado soy yo». En estos reinos, la fuerza militar se utilizó para consolidar el poder frente a los nobles, así como para agregar a los reinos distintos territorios. Para eso, los reyes organizaron ejércitos permanentes. Además, se creó la burocracia del Estado, formada por funcionarios como consejeros, ministros, secretarios, recaudadores de impuestos. Estos funcionarios debían hacer cumplir las órdenes del rey. Los cargos más altos del Estado eran ocupados por nobles, pero los burgueses más ricos también accedieron a ellos. Incluso estos cargos fueron comprados y vendidos a los fines de recaudar. En muchos casos, la base legal del Estado fue tomada del derecho romano. También se fortaleció el principio dinástico, por el cual el trono pertenecía a una familia y era hereditario. Si yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿quién concentraba el poder? ¿Quién era el más importante en estos estados monárquicos? ¿Qué me debiesen responder ustedes? El rey. El rey. el rey. El rey, ya, muy bien. Después voy a trabajar este mapita que les está proyectado ahí, pero antes de eso voy a proyectarles la diapositiva en el cual específicamente habla lo que ustedes mismos me respondieron, ¿ya? Y le pido al Benja Palma que nos pueda leer el absolutismo. Ya, Benja Palma, ¿puedes leerme el absolutismo fue, por favor? El absolutismo fue una forma de organización política en la que el rey concentraba en sí la totalidad de los poderes del Estado. Es decir, aquellos que en nuestro sistema denominamos ejecutivo, administración en general y aplicación de las leyes, legislativo, adición de las leyes y judicial. Juzgamiento, si esa media difícil. Juzgamiento de los acusados de transgredir la ley. Gracias, Benja. Dice, recuerden ustedes, monarquía absoluta, estados monárquicos o absolutismo es lo mismo, ¿ya? Dice que el absolutismo fue una organización política. Una de las tantas organizaciones políticas que ha tenido en la historia del hombre, una de ellas es el absolutismo. Pero, profe, ¿qué sí es específicamente el absolutismo? Es la concentración del poder en una sola persona. Profe, ¿a qué poderes se está refiriendo usted? ¿Al poder de la fuerza? No, yo no me estoy refiriendo al poder de la fuerza. ¿A qué poderes me estoy refiriendo, Benja Fajardo? Según el texto, el documento que leyó el Benja Palma. Si yo estoy diciendo que el poder lo concentra una persona, ¿a qué tipo de poderes yo me estoy refiriendo? Si no lo sabe el Benja, lo puede responder otra persona, no hay problema. No sé, profe. Otra persona, otro De compañero. todo el Como poder. al poder de controlar todo lo... Ya, pero específicamente, ¿qué tipos de poderes? Está clarito, está explícito en el texto. El ejecutivo, poderes ¿Ya? del ¿Cuál otro más? Estado, ¿Cuál más? legislativo, Y
Y judicial. judicial. Muy bien, chicos. Lo que hoy día nosotros conocemos como poderes del Estado o separación de los poderes del Estado como ejecutivo, legislativo y judicial, en ese tiempo lo concentraba una sola persona. Les pregunto a ustedes, ¿quién hoy tiene a cargo el poder ejecutivo? Me parece que estaban en la pregunta de las pruebas del semestre pasado. ¿Quién está a cargo del poder ejecutivo en Chile? ¿Qué imagen? ¿Qué persona? No callo. Piensen, ¿quién es la autoridad máxima en el país? El Piñera, ¿Y Piñera qué es? ¿Qué el cargo tiene? presidente, Muy bien, por lo tanto el poder ejecutivo lo tiene él. presidente, Muy bien. El legislativo. ¿Dónde está ubicado el poder legislativo? ¿A qué personas, miembros, tienen a cargo el poder legislativo? ¿Qué dice ahí? Dictación el de juez, la ley. ¿Cómo? el juez, No. ¿Dónde se crean las leyes? ¿Dónde se discuten las leyes? en el Congreso, ¿Y en el Congreso qué personajes o cargos están? los Los diputados y los senadores. ministros, Muy eso bien, mismo, diputados y senadores, muy bien. Ellos son el poder legislativo. ¿Y en el poder judicial quién están? Los los pagos, no, Los jueces. los jueces. Acuérdate que esto está me grabando. equivoqué, Tenemos que decir carabineros, acuérdense. Ya, muy bien. Pero son los jueces. Imagínense ustedes, queridos estudiantes, que esos tres poderes, todas esas personas que ustedes me nombraron, lo tenga una sola persona. En este caso, esta persona es el rey. Aunque ustedes no lo crean, en la historia del ser humano, del hombre entendido siempre como hombre y como mujer, pasó eso. ¿Y qué creen ustedes? Les pregunto, ¿ya? Les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría o qué creen que pasó cuando se concentra el poder en una sola persona? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Qué creen ustedes que pasaría cuando una persona hace todas las cosas y tiene mucho poder? ¿Qué creen que le pasaría? Piensen, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría cuando una persona concentra mucho poder? Piensen, ¿qué puede ser? Manuel, Martín, Benja, Christopher, Joaquín Pérez, Valentina, ¿qué puede ser? ¿Qué pasaría, chicos? ¿Me escuchan? ¿Qué pasaría? Profe, le quedaría mucha responsabilidad. ¿Qué queda de responsabilidad? Ya, pero cuando uno tiene mucho poder, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la persona cuando uno tiene mucho poder? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la persona cuando tiene mucho poder? Piensen, ¿qué le pasa cuando una persona tiene mucho poder? Cuando a la persona le están dando mucho poder. La persona está teniendo mucho poder, hay que tener cuidado. ¿Y por qué hay que tener cuidado? Porque esa pierde persona el control, pierde el control, ¿ya? Pierde el control entre tanto poder y esa persona se vuelve muy, ¿cómo les Muy Poderosa. superior. poderosa, poderosa, superior, justamente poderosa, y teniendo todos estos poderes del Estado, puede hacer y deshacer a su antojo. Fue precisamente lo que pasó en esta monarquía absoluta. El rey concentró todo el poder. El rey decía, yo soy el que manda. Si yo quiero hago esta ley hoy día y si yo quiero esta ley la borro mañana. Si yo quiero que exista una sola ley, va a existir una ley. Si yo quiero que existan muchas leyes, yo voy a existir la ley. Si yo quiero juzgar a esta persona, yo mismo lo voy a hacer. Si yo quiero pasarle plata a esta persona, yo mismo lo voy a hacer. Todo va a pasar por mi voluntad. Pero ahora, chicos, hay que saber por qué al rey se le empezó a ocurrir tener ese discurso, de dónde proviene ese discurso. Y aquí es donde vamos a que ustedes entiendan de dónde va a provenir este poder. Ya. ¿Ven el mapa conceptual que está ahora?
¿cierto? ¿Lo ven, cierto? Sí, Ya. Dice, monarquía absoluta. Recuerden ustedes, la monarquía absoluta es una organización política donde se concentra el poder en una sola persona. En este caso, la persona es el monarca o el rey, ¿ya? El rey dice que su poder proviene de Dios. ¿Por qué yo tengo tanto poder? Porque yo digo que mi poder proviene de Dios. Y por el solo hecho de que el poder provenga de Dios, significa que es un derecho divino. Por el solo hecho de que Dios me da a mí el poder, yo tengo la decisión de hacer y deshacer lo que a mí se me antoje. Eso significa que el rey va a estar por sobre la imagen del papa, porque se supone, chicos, y hasta el día de hoy se supone que el papa es el representante de Dios, entre comillas, en la tierra, o es el más cercano de Dios en la tierra, el papa. Pero eso en la época moderna y en la época de los reyes no fue así, porque el rey empezó a hacerles creer a todos que su poder provenía de Dios y que él era el que estaba más cerca de Dios y no el mismo papa. Y se va a empezar a generar una disputa entre los reyes y la iglesia también. ¿Ya? Ahora mi pregunta es, chicos, ustedes hoy, siglo XXI, 2020, 24 de septiembre, si yo les digo a ustedes, chicos, ¿saben qué? El poder de la reina Isabel proviene de Dios, ¿ustedes se la creerían? ¿Se creerían eso? Si yo les dijera que el poder proviene de Dios. No. ¿Quién me dijo que no? no, No. ¿Y por qué no se la creerían? Si yo le estoy diciendo eso. ¿Por qué no? Si yo soy profesor de historia y yo le estoy diciendo que el poder proviene de Dios, ¿por qué ustedes no se creerían eso? porque no existe, ¿no? No No, sé, no existe tal argumento para justificar eso, ¿cierto? sí, ¿Y por qué ustedes pueden afirmar que no existe argumento para justificar tal afirmación? Porque a diferencia de las personas de la edad moderna, ustedes tienen una capacidad cultural y educacional mucho más avanzada que la gente de la edad moderna. La gente de la edad moderna, recuerden que era una sociedad de muy poca cultura. Y si venía una persona y le decía, ¿saben qué? Mi poder proviene de Dios, se le iba a creer al tiro. Y si esa persona, aparte de decirle, ¿saben qué? Ese poder proviene de Dios y mañana el cielo va a estar verde, se la iba a creer por su poca cultura. Pero si hoy día, pero si hoy día yo, profesor de historia, por más que yo sepa las cosas, yo vengo y le digo, ¿sabe qué, chico? Mi poder proviene de Dios y mañana el cielo va a estar azul, perdón, va a estar verde, ustedes nunca se la van a creer, porque su capacidad cultural y educacional está mucho más avanzada que la sociedad de esa época. Hoy día ese argumento de que el poder, por ejemplo, de la reina Isabel proviene de Dios, no se la cree ni en la persona con muy poca cultura. ¿Por qué? Porque la diferencia es que ustedes tienen una capacidad cultural y educacional mucho más avanzada. ¿Ya? Hasta el momento, ¿estamos entendiendo? sí, Sí, Ya. Entonces, el monarca dice, mi poder proviene de Dios, por lo tanto yo le rindo cuenta a Dios y a nadie más. Los demás no me interesan. Oye, pero si tú tenés que darle cuenta igual a los demás, pues no me interesa, porque mi poder proviene de Dios y el que me da el poder, yo le voy a rendir cuenta de mis actos. ¿Ya? Si bien en este mapa conceptual dice buena relación con la iglesia, eso después se empezó a perder. ¿Ya? Y lamentablemente, por el solo hecho de que las monarquías absolutas la concentraba el poder, el rey, el pueblo no empezó a tener ni derechos ni libertades. ¿Ya? El pueblo no tenía derechos ni libertades porque el rey decidía por ellos. Y lamentablemente, mientras uno tenga o carezca o tenga un bajo
un bajo nivel cultural y educacional, siempre van a existir personas que estén por sobre de ustedes manipulando sus derechos y sus libertades. Pero para poder salir de ese dominio, de que otra persona te pueda dominar por el solo hecho de tener poca cultura, lo que tenemos que nosotros hacer es educarnos, tener cultura, porque siempre va a haber otra persona que por tener un mayor nivel cultural y educacional va a tener más confianza en decirte, ¿sabes qué? Esto no es así, esto es de otra forma. Y tú, por tener poca cultura y poca educación, te la vas a creer. El pueblo en esa época, por ser un pueblo inculto, por ser un pueblo de baja cultura, se creyó todas las cosas que le decía el rey, po, y dejó de lado sus derechos y sus libertades. ¿Ya? Hasta el momento vamos bien. Sí. Vamos bien. ¿Sí o no? Chicos, estamos tímidos hoy día. ¿Qué pasa? ¿Estamos dormidos? ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Profe, ¿puede repetir que no Profe. entendí? Ya, la parte del pueblo y los derechos. Sí. Ya. Por el solo hecho de que el rey, por el solo hecho de que el rey concentraba el poder, el rey se sentía con el derecho de decirle al pueblo, ¿sabe qué usted no tiene ni derechos ni libertades? ¿Y por qué yo voy a aceptar eso? Porque yo soy el rey, y yo te lo estoy diciendo, porque yo tengo un nivel de educación y cultura más avanzado que tú. Aparte, que mi poder proviene de Dios. Y por eso tú me tienes que creer eso. Y lamentablemente, por el solo hecho de que el pueblo tenía baja cultura, bajo nivel educacional, el pueblo era sometido. Toda persona, todo pueblo que tiene bajo nivel cultural y educacional, lamentablemente termina sometido. Termina sometido, chicos. La persona que tiene bajo nivel cultural y educacional termina sometido por sobre la otra persona que tiene un alto y avanzado nivel educacional. ¿Ya? Y eso se ha demostrado a lo largo de toda la historia y está comprobado. Por eso es importante el que nosotros a ustedes les fomentemos la cultura, les fomentemos la educación. ¿Para qué? Para que el día de mañana no seamos sometidos. Imagínense todos los beneficios que trae el poder ser culto, el poder tener un nivel educacional mucho más avanzado. Que otra persona venga y no te cuente algo que es mentira. Lamentablemente la gente de esa época tenía esa dificultad. Y lamentablemente tenía dificultad porque tampoco no lo sabía. Profe, ¿qué es ser sometido? Cuando yo le hablo, Milenka, a ti, que es sometido, es que tú no tienes ni voz ni voto, que tú eres casi como un esclavo de otra persona, que no tienes fuerza de voluntad para tú pararte frente a mí y decirte, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que usted me está diciendo. ¿Sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que usted piensa. Eso es ser sometido. Es seguir la voluntad del otro en contra de tu voluntad. Pero a pesar de que tú estás en contra de lo que piensa o hace la otra persona, tú igual lo aceptas, tú igual le sigues las cosas. Si la persona te dice a ti, ¿por qué el típico discurso? Entonces, si te dice que te tires del tercer piso, ¿te vas a tirar? ¿Han escuchado esa que siempre nos dicen a nosotros? Sí, pues si le seguís las de abajo, pues. Si le seguís todas las que te dice, soy sometido. A eso se refiere Milenka con el pueblo ser sometido. ¿Ya? Ah, ya, profe, gracias. Seguimos entonces. Acá dice poder hereditario y vitalicio. Y para poder entender lo que significa ser un poder hereditario y vitalicio, les voy a mostrar nuevamente el video. ¿Ya? ¿Qué significa que el poder sea hereditario, chicos? ¿Qué significa eso? Por los hijos.
No, no, venga, se cortó. Dale de nuevo, por favor. ¿Qué significa? Que el poder se le hereda, se le da a los hijos. Ya. ¿Qué significa que sea vitalicio? Ahí no creo que sepan. Significa que el poder va a ser siempre único y no se va a cortar nunca. Va a durar siempre. No va a tener nunca un fin, no va a tener nunca un término. ¿Ya? Siempre se va a traspasar el poder de generación en generación, poder hereditario. Y siempre va a ser poder, va a ser vitalicio, porque nunca va a tener un fin, nunca va a tener un término, ¿vale? Tenemos al rey y la reina. Ellos tuvieron al hijo 1 y al hijo 2. Si el rey se muere, ¿a dónde va a ir el poder? Sabiendo que el poder es hereditario, ¿quién se lo va a traspasar? Al hijo, ¿A cuál hijo? Al mayor, al mayor, Al mayor. Si, al mayor. si el hijo 1 y la hija 1, y la hija tuvieron sus respectivos hijos, ¿ya? Y ustedes me dijeron que si el rey muere, se le va a pasar a este hijo. ¿Qué pasa si ese hijo se muere? ¿A quién se va a ir el poder? A sus La hija. hijos. Al No, hijo, no al sé. hijo, al hijo 1 del hijo. El hijo ¿eh? del hijo del rey, los hijos se le va a El heredar. rey se muere y se le traspasa todo el poder se le traspasa al hijo mayor. Ya, el hijo mayor muere, teniendo él un otro hermano, ¿a quién se le va a traspasar? A los hijos de él, ¿Del a mayor o los del hijos menor? del mayor. Ya, muy bien, estamos bien. Pero, ¿qué pasa si el rey tuvo una hija y el segundo hijo es varón? ¿Dónde se va a traspasar el poder? A la hija, pues sí, la Al mayor. hijo. ¿No? Al hijo. No, no sé, no sé. ¿Quién dijo hija? ¿Quién fue el que dijo a la hija? ¿Quién fue el que dijo la hija? Yo, ¿Vale? ¿Por qué crees tú que se le va a traspasar a la hija? porque yo creo que la mayor. Muy ¿no? bien, por No eso sé. el hecho de ser la primogénita le transmite. Vean el caso de la reina Isabel. La reina Isabel de Inglaterra era la hija mayor del rey. Y por más que haya sido mujer, se les traspasó igual el poder. ¿Ya? Se les traspasó igual el poder y de alguna u otra manera, hasta el día de hoy, tiene el poder, aunque ustedes no lo crean. Y es el reinado más antiguo, creo que lleva como 65 años. Bien, a ver, entonces, el rey murió, lamentablemente el rey murió, y se le va a pasar al hijo 1, ¿ya? El rey, este hijo 1, que era príncipe en su momento, pasó a ser rey, y este rey, este príncipe tuvo 2 hijos. Si este príncipe muere, o sea, muere como rey, se le va a traspasar al hijo. El hermano o hermana, por el otro lado, ya cada vez va perdiendo menos posibilidades de ser rey, salvo que antes que muera él mate a sus sobrinos. Y lamentablemente uno puede decir, profe, mire lo que está diciendo, lamentablemente era así. Han conocido dinastías, familias que han luchado hasta la muerte por traspasarse el poder de su padre. ¿Ya? Por eso ahí se peleaban los tronos. Por eso ahí en el discurso sale esto. Esto impulsó a los reyes a unirse por medio del arreglo de matrimonios entre hijos. El arreglo no de matrimonio y la lucha entre matrimonios. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿qué quiero que puedan, quiero que hayan entendido? Que hayan entendido que el absolutismo o monarquía absoluta es la concentración del poder en una sola persona, que lo que concentra el poder es el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y que el poder del rey va a ser absoluto, de carácter divino,
Eso significa que el poder proviene de Dios. ¿Ya? Con esta clase introductoria, chicos, les va a servir para poder realizar la guía que ustedes se le entregó el lunes pasado y que tienen que tenerla respondida para la próxima semana, porque la próxima semana vamos a revisar esa guía que justamente es de monarquías absolutas. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Yo no tengo preguntas. Muy bien. Lo dejamos hasta acá, chicos, entonces. Nos estamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden, por favor, la guía. Y recuerden siempre que yo habilito la sala 5 minutos antes. ¿Ya? O sea, la habilito Ya, profe. a las 11:55. ¿Ya? Ahí recién estoy aceptando a personas. ¿Ya? Un abrazo, cuídense mucho. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao. Chao. Realice la guía. Chao, Chao, profe. profe.